El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso y la Biblioteca Central para Ciegos presentan Incluyendo, impulsando los derechos de personas con discapacidad en la educación. Este podcast es un producto con accesibilidad universal, por lo que cuenta con subtítulos, intérprete de lengua de señas y es grabado audiovisualmente de manera remota. Los representantes de la Biblioteca Central para Ciegos se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla, mientras que la representante del CFT estatal de la Región de Valparaíso está en la parte superior derecha. La o el entrevistado del capítulo está abajo al centro y el recuadro de interpretación de lengua de señas se encuentra en la esquina inferior derecha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Un gusto saludarles. Y acá me encuentro con mi compañera Elizabeth en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Eli? Hola, bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien. Qué bien. Aquí estamos en este nuevo capítulo, como dijo Rodri, y estamos con Paula González. ¿Cómo estás, Paula? Hola, bien. ¿Y ustedes? Aquí estamos. Aquí estamos muy bien, muy contentos con este capítulo, que espero que nos sirva harto para la información, ¿cierto? Y que podamos aprender, porque hoy es un capítulo que a mí me interesa muchísimo. Sí. Así que, ¿qué les parece si en vez de hacer tanto prólogo nosotros, presentamos ya a nuestro invitado? ¿Les tinca o no? Sí, vamos, Me dale. tinca mucho. Solo quiero decir algo, solo Dígame. para partir. Bueno, comentar que nuevamente yo vengo en representación del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso. Y tenemos un invitado súper interesante hoy día, porque es del territorio de Antonio, donde tenemos emplazada una de nuestras sedes. Así que solo quería introducir eso, que es muy representativo de lo que queremos hacer también con el podcast, pues informar a la comunidad educativa, pero también la comunidad local sobre inclusión. Súper. Así es. Paulita, por favor, usted misma, preséntelo. Oye, nos acompaña hoy día Haynes. Lo Ajá. conocemos porque tiene algunos familiares que trabajan en el CFT. Es psicólogo y trabaja en un centro que se llama Casa Colibrí, que queremos saber un poco qué es, de qué se trata. Y hoy día nos va a hablar de un tema súper interesante y que está muy en boga hoy en el mundo educacional, que tiene que ver con la neurodivergencia. Así es. Es como un término nuevo que estamos aprendiendo, que estamos integrando. Haynes, cuéntanos un poco sobre ti. Hola. Hola, Haynes. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, Arieli y a todos los que Hola. me están escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Contento. Qué bueno. Entusiasmado, sí. Sí. Qué bueno, nosotros también estamos muy Primera contentos. experiencia ¿Ya? en algo así. O sea, he participado en otros podcasts, pero ¿Ya? en algo así, no, la verdad. Así que estoy súper entusiasmado. Qué bueno. Gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por estar con nosotros acá y estamos seguros que vamos a aprender harto contigo. Sí, porque es un tema Eso es bien complejo. Exactamente, es un tema que mucha gente no lo maneja tanto, así que Exacto. aquí vamos a aclarar muchas dudas. Sí. ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de neurodivergencia? ¿A qué nos referimos? ¿Qué sería bueno que la gente supiera? Ya, genial. Lo voy a explicar de forma sencilla. Cerebro. Vamos a hablar primero del cerebro y de la neurodiversidad. Creo que es importante antes que hablar de neurodivergencia, de la neurodiversidad, que es un paradigma que nos dice que como todos somos distintos, todas las personas unas a otras son distintas, también tenemos cerebros diferentes. ¿Ya? Eso es neurodiversidad. ¿Ya? Cada persona distinta tiene un cerebro distinto que funciona relativamente diferente uno con otro. Ya. Está por otro lado los neurotípicos, que sería según la norma, cerebros que funcionan o que procesan información de manera más típica, Más parecido. más parecida una con otra. Frente a esto están también los neurodivergentes, que es un concepto, como dices tú, más o menos nuevo, y que nos indica que dentro de este grupo amplio de cerebros distintos, hay un grupo que funciona, que percibe la información de forma distinta, que la entiende de forma diferente y que la procesa también de forma distinta. Esos son los neurodivergentes. Esto se puede observar obviamente mejor en aulas de clase, pero la vida del neurodivergente o su funcionamiento no es solamente ahí, o sea, es toda su vida. Toda su vida involucra el procesar distinto, el entender distinto y el funcionar distinto. Es súper importante que el neurodivergente se entienda como tal, por lo mismo, porque creo que eso igual lo ayuda a poder llevar una vida que lo entendamos de esta forma. El mundo está pensado para neurotípicos de alguna manera,
Claro. Entonces, el colegio está pensado, los estudios están pensados en neurotípicos, Los currículos y los cerebros no están todos Claro. diseñados para procesar toda esta información de forma igualitaria. Entonces, Claro. es importante que uno sepa quién es, cómo funciona, cuáles son sus principales fortalezas como neurodivergente. O sea, si lo basamos No sé si en me- eso, mira, se entiende súper bien, pero si lo basamos en lo que tú dices, entonces es súper importante el diagnóstico, Sí. ¿o no? Creo que hay distintos pareceres en todo esto y creo que también va de acuerdo al criterio a lo mejor profesional, familiar, porque yo en lo particular, mira, mi especialidad es infanto-juvenil y también, pero el más fino es neurodivergencia, ¿sí? Intervención con niños y adolescentes neurodivergentes. Tengo uno que otro adulto, pero yo si les mostrara mi espacio acá es lleno de juguetes, lleno de juegos de mesa, estímulos, muchos estímulos. Ya. Entonces, va a ir mucho de acuerdo al criterio de cada familia, si es que sienten que es necesario el diagnóstico o no. Mi parecer es completamente relevante. Ya. Yo en particular me considero, o sea, soy un neurodivergente. Tengo TDA. Toda mi vida escolar y universitaria la pasé durísimo a la hora de leer, a la hora a lo mejor de organizarme, de poder planificar ciertas actividades, procrastinaba un montón, pero también a la vez tenía otras cosas muy buenas, se me ocurrían cosas distintas, era muy creativo, siempre destacaba por mis proyectos o por mis ideas. ¿Qué es lo que les digo? Es como un cerebro neurodivergente va a tener otras cualidades. Y a veces solamente nos enfocamos en lo negativo. Creo que hoy día se habla de neurodivergente como algo negativo, como si fuera algo malo. Y en realidad tiene dos caras la moneda. Oye, comentando un poco lo que comentó Rodrigo, meto la cuchara a Rodrigo. Cuando hablábamos de que en el fondo tú validas que es necesario un diagnóstico y que es libre, que hay libertad de la familia. Un poco cómo identificar si requerimos un diagnóstico, al igual que tú, yo también fui diagnosticada con que soy una persona que tiene TDAH, con hiperactividad tengo yo. ¿Cómo se dice? No me acuerdo ya. TDAH. Sí, y me pasó que siendo ya adulta, tomé conciencia leyendo una vez de qué se trataba, a pesar de haber estado diagnosticada cuando niña, qué sé yo, y teniendo características parecidas a las que tú mencionas. ¿Cómo podemos en el fondo, qué cosas pesquisar para saber si necesitamos o si se recomienda que busquemos un diagnóstico y cuándo buscar ese diagnóstico? Creo que cuando sientes que, como les decía hace rato, este mundo pensado para neurotípicos, en que la información está canalizada para ese tipo de aprendizaje, digamos, choca un poco con tus capacidades o te cuesta o tienes alguna dificultad en algunos aspectos, como por ejemplo concentrarte o poder focalizar ciertamente la atención o organizarte, como decía hace un rato. Cuando sientes que hay una limitante, que hay algo que te es más complejo, creo que es momento de buscar ayuda, ya sea en estrategia o simplemente como en entender el por qué sucede. Claro, porque el entender, ahí uno va comprendiendo y puede potenciar más lo que uno tiene, las capacidades, digamos, en el fondo. Sí. Porque o sea que claro, eso, cuando tú te asumes como neurodivergente, y esto ya en toda la gama de posibilidades. Vamos a hablar hoy, en específico yo podría hablar con más autoridad de las personas autistas, el TDA, TDAH. En eso creo que yo me puedo desenvolver mejor. Cuando tú, ya de adulto, creo, cuando eres niño es distinto, pero ya de adulto, lo entiendes sin haber sido diagnosticado, es como en tu cabeza es como, le das forma a tu vida, le das forma a muchos sucesos que han ocurrido en tu pasado y que te ayudan, como te digo, a buscar mejores herramientas, a darle sentido, a perdonar también un poco, así como, nunca fui flojo, en verdad. No es que yo fuera un flojo. O sea, lo te etiquetaban porque no podías concentrarte, no, que desordenado, que está mirando las moscas y se distrae. Típico, y como que los retan los profes. Claro. Oye, usted está puro desordenado.
Claro. Siento que la educación, el formato educacional, que todavía es que ya está caduco, ya el sistema educativo ya se sabe que quedó chico para todo esto que sabemos ahora, y que por algún motivo no ha logrado actualizarse, no ha logrado como engranar con todo esto que sabemos. Ha sido eternamente un sistema castigador, un sistema muy dañino para la autoestima, para la autoimagen de los niños. De los niños, del adolescente, de la población humana en general. Creo que no tengo a lo mejor como un número exacto, así como de que yo les podría decir, oye, el 20%, el 30% de los niños, de los adolescentes o de la población humana es neurodivergente. Claro. Pero yo a lo mejor te podría hoy día decir, ¿saben qué? La cuestión es pareja, es como casi 50 y 50. Sí, no es que los neurodivergentes son más que los neurotípicos. Imagínate. Y eso es potente, eso es potente. Porque estamos hablando de una seguidilla, una serie de seres humanos que han vivido castigados por este sistema educativo. Y efectivamente era otra manera de aprender y otra manera de funcionar. Entonces, como un cambio de paradigma total para los modelos educativos que querían niños sentados en una silla, niños y niñas sentaditos en una silla mirando hacia adelante, y poniendo 100% atención. Y bien portaditos, todos así como... Claro. Ahora, ¿en qué afecta a una persona, por ejemplo, una persona adulta que le diagnostican que es neurodivergente? ¿En qué afecta en su vida cuando ya pasó la adolescencia, la infancia, la niñez? Ahí como que le cambia un poco la visión, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Ahora también, gente que hoy día hay distintos diagnósticos de neurodivergencia. Y también ahí quiero detenerme un segundo. O sea, si bien es cierto, está el TDA y el TDAH, que son situaciones a lo mejor menos, por decir de una forma, menos estigmatizante que de pronto un diagnóstico de una persona autista. Que aún hoy día, a pesar de la cantidad de diagnósticos o lo que ya se sabe más, siento que igual genera mayor temor al diagnóstico, mayor creencia de que van a ser estigmatizadas. Claro. Entonces, que es uno de los temores de los papás muchas veces, ahora que tú le comentas, mira, están estos rasgos, están estos indicadores, te recomiendo, en mi caso como psicólogo, te recomiendo de que hagas un proceso de evaluación, que generalmente lo hace un médico, un neurólogo. El neurólogo es el que hace en este caso el diagnóstico. Cualquier médico en sus distintas gamas son los que diagnostican. Los psicólogos u otros profesionales más clínicos lo que hacen es derivar, dar como los indicadores que han podido observar como para poder hacer una correcta derivación. Entonces yo creo que cuando es distinto, cuando es un niño es diferente la manera de manejarlo y llevarlo a cuando eres adulto. Cuando eres adulto tienes ciertas herramientas, tienes mayores herramientas para poder sobrellevar esto. Y bueno, ya he vivido contigo, digamos, ya he vivido contigo toda esta cantidad de años, por lo tanto ya sabes cómo eres, ya sabes cómo funciona. Creo que en el caso de un adulto siempre es recomendable, siempre es algo como te decía, como una explosión en tu cabeza que le da forma a tu pasado, a tu vida, a tu historia. Como lo que te pasó a ti, como lo que tú nos comentaste. Claro, y genera un mayor empoderamiento de lo que eres también, y una menor negación, porque uno también a veces niega muchas características que tiene, con tal de poder encajar, porque algunas características a veces son socialmente más castigadas. O mal vistas, o cuando dicen, no, tú no sabes pensar como nosotros. Claro, como que no encajas como porque que no encaja en la sociedad, como que eres diferente. Claro. Sí. Y eso ya te excluye. Exactamente. Y te discrimina, y ahí te baja la autoestima, y pasa todas estas cosas Eso genera también como depresión, ¿También? que también ciertos como neurodivergencias sean dolorosas en términos como de salud mental. Sí. ¿Cuáles crees tú que son como los principales desafíos que tienen una persona neurodivergente en términos de salud mental? Me gustaría como hacer una acotación con respecto a lo anterior, a lo que estábamos hablando recién. Obvio. Lo que tú decías, porque creo que igual es importante saberlo y entenderlo. Claro, cuando aparecen estas críticas, cuando aparecen estas situaciones generan, como dices tú, ansiedad, preocupación, angustia. A este proceso, digamos, se le llama masking o enmascaramiento. Dentro de la población neurodivergente se le llama masking y enmascaramiento, que viene siendo dentro del concepto de
yo, que me siento distinto, de pronto hago un esfuerzo por parecer un neurotípico. Yo soy neurodivergente. Claro, sí, y se hago un entiende. esfuerzo, claro, con tal de encajar. De ser Exacto. parte que me de. acepten. Claro. Claro, de ser parte de. Eso, como dices tú, Una Paula, lucha interna. genera un sobrepensamiento enorme. Una sensibilidad al rechazo también grandota. Sí. Porque es como una autoevaluación constante de ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estaré haciéndolo mal? ¿O por qué dije eso? Y qué mal. genera un círculo, como dices tú, de autoestima, anímico, de No, y problemas para dormir, estrés trastorno del mental. sueño. Chuta, Y salud un mental. montón de cosas, claro. Oye, igual es complejo el tema porque si uno se pone a pensar, uno dice, yo no tengo esto, pero sí tengo esto. Ay, Claro. Entonces, imagínate lo difícil que puede ser de pronto Sí. el trabajo con un adolescente que el 50% de su mundo y su salud mental tiene que ver con encajar. Exacto. Como tú quieres encajar, quieres polola, claro. que tú miras al resto de tus compañeros que están pololeando, que salen en grupo. Claro. Entonces, imagínate lo difícil que es Sí. plantearle a un adolescente, eres neurodivergente, no funciona. ¿Cómo podemos los adultos, las adultas, las que por ejemplo tenemos hijos jóvenes o adolescentes, sobrinos también, si se extiende, digamos, cómo podemos aportar a cuando vemos esta problemática frente al encajar? Algunos tips que tú nos puedas dar y que también pueden aplicarse a los estudiantes del CFT, por ejemplo, porque efectivamente aquellos estudiantes que son neurodivergentes tienen más barreras respecto a la participación estudiantil, a quizás tener el desempeño esperado en determinadas materias. ¿Qué tips nos dais tú como para poder apoyar en temas de inclusión por esta necesidad de encajar? Sí, claro. O sea, mira, siento que es súper relevante tener la información. Creo que la información te abre un abanico de posibilidades. Yo no quiero en ningún caso romantizar la neurodivergencia, ni tampoco en este caso en específico el autismo. Porque siento que a lo mejor ningún papá quisiera a priori como que su hijo fuera un neurodivergente o en específico que sea autista. Claro. También entendamos que hay distintos niveles y con eso, como digo, quiero ser respetuoso. Sé que de pronto un nivel 2 o un nivel 3 de autismo es difícil manejar y es difícil a lo mejor poder verle el lado positivo. Sin embargo, la neurodivergencia en general, así como te presenta barreras, también te presenta ventanas y puertas. O sea, no todos son iguales. Y creo que en las funciones ejecutivas, que aparecen generalmente como distorsionadas en el neurodivergente, también hay otras características que los hacen especiales y los hacen por sobre el resto más hábiles en algunas áreas. Creo que lo principal es trabajar en una neurodivergencia validada desde pequeño, de entender quién eres, cómo funcionas. Por eso es importante igual el diagnóstico temprano. Es un cuento para eso. Es como, ¿quién eres? ¿Cómo funcionas? ¿Cuáles son tus desafíos en la vida? Porque tampoco creo que es bueno hablar de trastorno, no me gusta la palabra TEA tampoco. Desafío, de pronto cambiar el lenguaje a nivel global, tanto educacionalmente como social, de que son desafíos. Pero así como tenés desafíos, también tienes cualidades que te hacen, como te digo, te dan un plus, un extra. Claro. Entonces, ser consciente de todo eso, creo que es la mejor opción que puedes tener. No es un trabajo sencillo ni fácil, como te digo. El ser humano tiende a moverse en grupo, a anhelar la validación. Todos anhelamos un grado de validación, de respeto, de reconocimiento. Conscientemente o inconscientemente. Claro. Entonces, poder encontrarla es importante. Y creo que la mejor forma de hacerlo es justamente el autoconocimiento, y que el adulto que acompaña, ya sea el niño o el adolescente, que le pueda proporcionar ese ¿cómo decirlo? Como ese canal de mira, en esto destacas, esto es una característica tuya, es particular, y tus desafíos son estos, tienes que reconocerlos, claro, tienes que tomarlos como tal. Y bueno, y también por eso están los profesionales, para que te vayan buscando, dando y proporcionando
estrategias, ideas de cómo afrontarla. Porque, de verdad, los desafíos de cada neurodivergente son distintos. Así como hay algunos que sufren de ansiedad social, hay otros que nada, que en verdad nada les da vergüenza. Hay algunos, de verdad que es muy diverso, es muy diverso y depende mucho de la persona. Es importante en este caso que exista un buen profesional detrás del neurodivergente que le muestre tanto a la familia como al niño, el adolescente o al adulto que esté ahí, cuáles son en específico esos desafíos que debe derribar y que debe trabajar para que los tenga muy, muy, muy presentes, así como también, como les digo, los plus, las cosas buenas. Oye, una consulta. Cuesta de repente a veces destacar las cosas buenas. Eso es lo más difícil. El sistema en Cuando general, alguien está fuera como de esta norma que hemos creado, o sea, el que es, estoy pensando en el estudiante que es ruidoso, Claro. que a veces tiene opiniones más divergentes, a veces cuesta como guía poder levantar esa característica positiva, pero Claro. sin duda que y presentarle a lo mejor estas dificultades como lo que estamos planteando ahora que serían desafíos. por ejemplo, en el sistema No te escucho. creo que algo importante es entender que los profesores, por ejemplo, puedan entender lo que son las funciones ejecutivas. Súper relevante. ¿Por qué? Porque el niño neurodivergente suele, no siempre, no voy a poner todos los casos, puede tener problemas con el control inhibitorio, que el control inhibitorio te ayuda para muchas cosas, que en el fondo es como no sé cómo decirlo, como este sujeto pequeño en tu cabeza, que te dice, por ejemplo, no lo hagas, no lo digas, no vayas a hacer esto porque va a pasar esta consecuencia en el futuro. ¿Ya? El control inhibitorio se puede dividir en lenguaje, en conducta y en emociones. Entonces, un niño neurodivergente tiene más dificultades, insisto en esto, voy a ser majadero, no siempre, no todos, pero un porcentaje grande, en regular su conducta, en regular sus emociones y también su lenguaje. A veces puede ser muy deslenguado, puede ser muy directo, puede decir las cosas sin ningún filtro, Claro. lo cual obviamente le trae distanciamiento de lo social. Y ahí se hacen los hábitos. ¿Sí? En la conducta puede tener también conducta desajustada, puede hacer cosas que a lo mejor son inapropiadas dentro de la sala de clase o dentro del grupo de compañeros, y también se desregula con mayor facilidad emocionalmente, tienen menos habilidades para poder regularlo, por lo tanto, ya sea la pena, la rabia, la frustración, se le escapa de las manos. Claro. Oye, ¿cómo crees tú que la sociedad, por ejemplo, tendría que enfrentar, o cuáles son los principales desafíos para nosotros como sociedad, para con las personas que están no sé, que son neurodivergentes? ¿Cuál crees tú que serían los principales desafíos para la sociedad? Creo que los desafíos iniciales son entender que esta población existe y que no es menor. Y que creo que uno toma conciencia cuando le toca a uno, a ti en específico, cuando es tu hijo, cuando es tu pareja, y ahí como que uno recién comienza a visibilizarlo. Pero si es que no está dentro de tu mundo, a lo mejor la gente cree que no toma mucha conciencia. Hoy día se habla más del tema. Pero se habla más del tema porque hay muchos más diagnósticos también. Entonces creo que todos tenemos es que mi hijo, mi sobrino fue diagnosticado con autismo o con TDA, qué sé yo. Entonces creo que de a poco se habla más del tema y creo que ese es un camino inicial. Buenísimo. La concientización, el hablar, la información, y que podamos de alguna forma acceder todos a poder entender esto que estamos hablando todos ahora. Estos espacios en sí mismos son tremendamente importantes, ¿no? El poder entregarle a la comunidad información a lo mejor más actualizada, más real de cómo es el mundo de la neurodivergencia. Creo que son los primeros pasos y lo que tenemos que como sociedad también asumir como responsabilidad. Oye, pero es difícil diagnosticar la neurodivergencia, por lo que estoy escuchando. No es tan fácil. Bueno, los cambios legislativos también apoyan a esto. Hoy existe la ley TEA y eso también remueve el mundo de la inclusión, el mundo laboral, el mundo educacional y por lo mismo que tú comentabas también, que tiene que ver con que es una condición
que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, no es solo la escuela primaria, que es donde quizás más se habla del TEA o de la neurodivergencia, sino también en la educación superior y también en los espacios de trabajo. Vamos a tener que conciliar y reconocer cómo aprender a relacionarnos en la diversidad, reconociendo la neurodivergencia también como un valor. Exacto. Y tal como dices tú, o sea, es una condición, por lo tanto te acompaña toda tu vida. O sea, un niño neurodivergente, que es un niño que, bueno, hoy día, como dices tú, se habla más de ello, se diagnostica más, tiene más espacio donde se puede diagnosticar desde el colegio quizás, pero ese niño se transforma en un preadolescente, un adolescente y un adulto, una pareja, un papá, un abuelo neurodivergente, con los desafíos que cada etapa de su ciclo vital conlleva, que son distintos. Los desafíos que aparecen en la adolescencia para el neurodivergente son distintos a los que era cuando niño. Lo mismo lo del adulto, cuando comienza a trabajar, por ejemplo. Claro. En el campo laboral, qué sé yo. Claro, campo laboral, claro. Sí. Ahí es otro tema. Pero existen distintos tipos de terapias según el diagnóstico tuyo que hagas del nivel de la neurodivergencia, ¿no? Distintos profesionales también. Como les comentaba, por ejemplo, acá, hablar de Casa Colibrí. Me imagino que es similar en este sentido a lo que ocurre en otros centros clínicos. O sea, acá está la parte psicológica, y generalmente aborda determinadas desafíos, por decirlo así, o determinadas una terapia específica, quizás la parte más emocional del niño. También están los terapeutas ocupacionales, que es una carrera que yo diría relativamente nueva, pero que estos últimos años ha agarrado mucha fuerza, mucha potencia, y son profesionales muy cotizados hoy en día, y que tienen un aporte enorme también en la terapia de los niños. Uno de sus aportes tiene que ver con la parte sensorial, con las alteraciones sensoriales que pueden presentar los neurodivergentes, con la parte motriz, u otras también estilos de terapia que ellos aplican. La parte sensorial a veces puede tener que ver con la alimentación, selectividad alimentaria, con texturas, y también muy frecuentemente con los ruidos. Claro. Pueden ser muy sensibles al sonido, y eso interfiere también en su concentración y también en su estado anímico. Claro, al estímulo. Están los fonoaudiólogos. Claro. Muy relevantes también en etapas iniciales, sobre todo. O sea, tienen un equipo de distintos profesionales multidisciplinarios. Claro. Y ahí ustedes los derivan o psicólogo o terapeuta ocupacional. A los distintos especialidades. Claro, depende del nivel. Ya, voy a hablar ahora específicamente a lo mejor de autismo o neurodivergencia. Depende del nivel de apoyo que requiera cada individuo, es cuántos profesionales van a estar trabajando con él. Podría ser en este caso, a lo mejor algunas veces el neurólogo está de paso, ¿no? Es como el diagnóstico y ya. Algunas veces ni siquiera requiere medicamento. El neurólogo a veces él diagnostica y suministra receta algún medicamento en caso que sea necesario, que en muchos casos sí lo es. Y supervisa los avances. Y en algunos momentos de la vida el psicólogo es súper necesario. Generalmente no es tan a temprana edad como lo es el fono o el terapeuta ocupacional, que ellos trabajan desde muy pequeños. El psicólogo generalmente necesita o requiere del lenguaje ya más consolidado para poder trabajar con el niño, o del fuego en realidad. Claro. Claro. Y va a depender también de la etapa del ciclo vital en que se encuentre la persona, cuáles son los apoyos en específico que requiere. A veces pasan por todos, a veces es uno, a veces es dos, a veces nunca pasaron por el fono porque a lo mejor nunca lo necesitó, a lo mejor a veces nunca pasaron por el psicólogo porque tampoco lo requería, o tal vez nunca por la terapeuta, o a veces, como digo, por todos. O sea, ahí requiere como de una mirada integral. Por lo que ofrecen también desde Colibrí, como un ejemplo de un centro, sería como poder atender, desde esta mirada integral, atender lo que cada persona o cada niño o cada niña requiera.
Claro, pasa mucho acá que, no sé, yo atiendo en común un niño con la terapeuta ocupacional. Ya. Nos damos el feedback, oye, mira, sí, trabajemos esto, oye, está difícil, sí, oye, ¿sabéis qué? Tenemos que ir al colegio a hablar con los profes, no, también pasa. Vamos a coordinar con el colegio, vamos a hablar con, no sé, pues, con los inspectores, o de Oye, acuerdo pero eso es súper bueno, po. Es súper bueno porque, como hablamos hace un rato, las personas no son comprendidas y de repente los estresan mucho, les piden mucha exigencia. Entonces los niños se empiezan a estresarse, les da depresión y se tiene un desequilibrio emocional muy fuerte, po. El neurodivergente tiene una preponderancia mucho más alta que el neurotípico a la depresión o cualquier trastorno anímico. Por lo mismo, incomprensión, exclusión. Entonces te agradecemos también este espacio que nos has dado. Nosotros conversando con Elizabeth y con Rodrigo, teníamos una duda con respecto a si la neurodivergencia siempre es o no es una discapacidad. Eso mismo le iba a preguntar yo, Paula. Sí, pues. Sí, mira, siento que la discapacidad no la genera el sujeto en sí mismo. La discapacidad la genera el entorno. Entonces va a depender mucho del contexto en el que se encuentra, si es que hay discapacidad o no. ¿A qué me refiero? Si un niño neurodivergente está en un curso en el cual no es comprendido, no se empatiza, no se conocen sus rasgos, sus características, es tremendamente punitivo, es sancionado, por supuesto que es una discapacidad, porque no está al mismo nivel, digamos, de opciones que sus compañeros neurotípicos. Si fuera un caso contrario, en que el colegio o el curso en sí mismo, o la profesora está súper actualizada, tiene todo el conocimiento, ha hecho toda la visibilización del diagnóstico de ese compañero, de ese niño, y no existen barreras limitantes, no hay discapacidad. O sea, la discapacidad desaparece y la absorbe el conocimiento y la absorbe, digamos, las estrategias que puede adoptar el entorno. ¿Me explico? O sea, la discapacidad en el fondo no está en la persona, está en el entorno. Perfecto. Sí, es un poco lo que hablamos. Sí, es un poco lo que hablamos nosotros también con respecto a la discapacidad visual. Nosotros a lo mejor nuestra situación de discapacidad sería mucho más tenue o no se notaría tanto, por ejemplo, al caminar en las calles, si las veredas estuviesen buenas, si hubiese una buena señalética, si los semáforos todos tuviesen algo sonoro, por ejemplo, o hubiesen líneas guías como corresponden, ¿te fijas? Que no las tazas de los árboles a lo mejor estuviesen bien demarcadas y no que te puedas tropezar o caer o chocar, pegar. O sea, todas esas cosas hacen que la discapacidad sea mucho más evidente y que esté más presente. Claro. Exacto. Es un poco lo mismo, claro. Es como que el entorno hace la discapacidad. Y también genera la discapacidad. Exacto. El concepto de discapacidad yo lo entiendo de esa forma, por lo menos. Claro. Ya sea, como dices tú, para quienes son no videntes, para quienes se encuentran motrizmente discapacitados también, o sea, no pueden caminar, no sé, y también incluso para neurodivergencia. Claro. Que a priori sí se entiende como una discapacidad, principalmente el autismo. Claro. Oye, dentro de eso mismo, ¿sí? ¿cómo nosotros desde la educación técnica profesional, que es el contexto igual de este proyecto, podemos aportar a la inclusión? Sobre todo de las personas neurodivergentes. A lo mejor 3 tips que nos puedas dar. Ya, primero creo que se me ocurre que tienen que trabajar bien profundo en lo que son las funciones ejecutivas. Entender bien qué son las funciones ejecutivas y cuáles son en esta línea, cuáles son las cosas que a lo mejor, cómo pueden exigir y cuáles cosas, qué cosas les pueden exigir de forma a lo mejor como igualitaria como al resto, o cuáles a lo mejor habría que adaptar, como adecuación curricular, por ejemplo. Entendiendo que a lo mejor no todos los neurodivergentes pueden rendir de la misma manera que un neurotípico. Sigue siendo o sea, porque un CFT o una universidad es una extensión también del colegio, digamos. La información también se proporciona de forma similar. Entonces
Entonces creo que el tema de ser consciente de la función ejecutiva y ser consciente de la adecuación curricular que requiere cada individuo, creo que es un aportazo, sería tremendo. Claro. No sé la verdad si es que la educación superior, en mis tiempos no, por supuesto, no sé si hoy día sí hay mayor adecuación. Creo que sí, hay instancias. Hay más estudios, sí, pues hay más información, sí. Pero estamos recién También De en alguna manera pañales. transforman como lo que antes era un favor en un derecho. Claro. Antes Ujú. alguien pedía un favor para meter a tu hijo con discapacidad en una práctica. Claro. Alguien pedía un favor para que alguien que pudiera ir con su intérprete en lengua de señas a clase. Hoy Ujú. es un derecho. Claro. Y ese cambio de perspectiva representa un gran cambio, nuevos desafíos y también progresivamente debería ir apuntando a una mayor inclusión. Mientras más diversa sea un aula, se Claro. enriquece en ese sentido. Claro. Exactamente. Sí. Creo que en segundo lugar, o tercero, no sé cuál va, pero intentaría proporcionar mucha actualización, creo que a los docentes. Ujú. También creo que eso es una deuda enorme en el sistema actual. Que entiendan, como digo, como el saber, el conocimiento con respecto a estas temáticas, creo que es vital. Y es, a mi parecer, lo más inclusivo que pueden hacer. Un profesor concientizado del tema, Ujú. creo que es lo más inclusivo que puede haber en una sala de clase. Y de ahí, del profesor, creo que se canaliza a todo el curso en general. Claro. Ujú. Claro, por ejemplo, acá llegan muchas educadores diferenciales del PIE, ¿Mm? más enfocados en lo visual. Pero sí también llega mucha gente preguntando acerca de si tenemos especialistas en TEA, porque Ujú. las escuelas no saben mucho del tema. Entonces, como Claro. dices tú, es necesaria la capacitación y cómo ayudarlos, porque no solamente se tiene que automedicar para que los niños queden quietos, o sea, no es la idea. Claro, no, sí, claro. Sí, y bueno, y entender finalmente que la neurodivergencia, el autismo, el TDA, es una realidad que existe y que Ujú. está, y que está entre nosotros, Mm. y que como tal hay que asumirla, afrontarla, apoyarla, y que no signifique un deterioro en la vida, que no signifique como sobrevivir al autismo, sobrevivir al TDA, más bien aprender a vivir con eso, Ujú. y no solamente las personas mismas neurodivergentes, sino que todo el resto. Claro. Como acompañarlos y ser parte de. No, la pregunta, esta es muy específica para ti. Es muy para ti, Noah. ¿Cuál es tu compromiso con la inclusión? Mi compromiso con la inclusión. Ujú. Hablamos de un compromiso así como Personal, de Hens. personal. Claro, tuyo. Siento que mi compromiso siempre va como a la mano como de poder visibilizar, como, no sé si es que a lo mejor suena muy grande la palabra enseñar, pero desde No, lo pero que es sé, eso, siempre sí. quiero estar disponible y dispuesto a participar de cualquier instancia en la que se converse esto. Estos espacios, como te decía hace un momento atrás, Ujú. para mí son enriquecedores, pero no para mí, es como quizás, para mí me gusta, lo paso bien, me divierto, pero siento que si esto se multiplica y si existen más espacios como este en distintas plataformas, en distintos lugares, en distintos establecimientos, creo que todo va a estar mejor con respecto a la inclusión. Y desde mi posición, a lo mejor profesional y personal, el estar disponible a cualquier llamado, creo que Importante. está mi disponibilidad ante cualquier solicitud. Ujú. Bacán. Súper. Qué bueno. Buenísima. Muchas Te gracias. vamos a llamar entonces. Sí. Oye, para cerrar, cuéntanos un poco dónde se encuentra Colibrí, cómo las personas a lo mejor podrían acceder a tener ahí una consulta contigo o con las y los otros profesionales que ahí trabajan. Mira, esto queda, como decía, yo llevo,
Santa Lucía 242. Queda muy cerca del centro, yo llego como cerca de la plaza. Y hay un Instagram también. Hay un Instagram de Casa Colibrí, donde a lo mejor desde ahí pueden observar qué profesionales son los que aquí trabajan. Y aparecen ahí también sus números de contacto. Perfecto. Es todo por teléfono. Perfecto. Oye, Oye, muchas gracias por participar. Gracias por tu tiempo. exacto. Eso queríamos decir, darte las gracias por tu tiempo, por dedicarnos este ratito y por educarnos y enseñarnos y mostrarnos un poquito más sobre este tema que es súper importante, súper relevante, pero que todavía no se difunde todo lo necesario. Así que te damos las gracias y nada, pues esperamos que lo hayas pasado bien y que lo hayas disfrutado también. Eso. No, yo de verdad le agradezco también a ustedes. Esto lo habíamos conversado hace un rato y les agradezco que hayan pensado en invitarme. Me sorprendió harto. A pesar que ahora que yo lo entiendo y tengo como familiares, como dices tú, que trabajan en CFT, agradezco harto que me hayan considerado como para estos espacios. Es algo que me gusta y que me apasiona, es un tema que me apasiona y que me significa un regocijo, igual entiendo. Sí. Y fíjate que se nota eso. Se nota. El llamado. Eso se nota mucho, sí. Así que te damos las gracias, Muchas gracias. y aprovechamos de despedirnos también. Sí, pues. Esperamos que les haya gustado este capítulo y nada, pues, nos vemos en el próximo. Un Eso. gran abrazo. Abrazo para ti. Chao, Sí. Paulita. Chao Paula, chao Chao, Gens. Gracias. Que esté muy bien. Nos juntamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Puedes seguir a la Biblioteca Central para Ciegos en sus redes sociales, @bibliociegos.cl en Instagram y Bibliociegos en Facebook. Recuerda que el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso es un establecimiento adscrito a la gratuidad. Sigue al CFT en sus redes sociales, @CFT Valparaíso en Instagram y CFT Estatal Región de Valparaíso en Facebook. Este proyecto aporta a la inclusión social de personas con discapacidad y es financiado por el Servicio Nacional de Discapacidad Senadis, Gobierno de Chile.